alcance, levanta su mano arriba. Levántalo en el nombre de Jesús. Tú has venido por tu milagro. Tú has venido por tu bendición. Diga. Tú has venido. Que seas restaurado en el Espíritu Santo. Sí, Señor. Empiece a adorar a tu Dios. Empiece a adorar a tu Dios. Sin tratar manera para servirle al Señor. Lo cantamos con mucho gozo en esta tarde. Yo no sé qué ha hecho papá contigo. Hermano Julián, Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Siervo del Señor. Aleluya, gloria al Señor. En esta bendecida hora de la tarde hemos escuchado este precioso canto. Nos hemos gozado a través de estas hermosas alabanzas y esperando que ustedes también se han gozado a través de las alabanzas, como les decía a los hermanos, que no solo es un canto, no solo la melodía, no solo que me gusta esa alabanza, sino que hay que meditar un momento en las letras, que tiene un mensaje para nosotros. Así que en este momento ya hemos escuchado estas hermosas alabanzas. Bendecimos la vida de hermana Elvira López, al hermano Pedro López, a la hermana Erika Hernández. Que el Señor la bendiga en este momento. Pues que el Señor los siga bendiciendo cada momento. Ya que hemos orado por todos, ¿verdad? Quizás no pudimos orar por cada nombre, no pudimos orar nombrando a los hermanos, pero hemos hecho una oración para todos los hermanos que ahí se encuentran escuchándonos en esta bendecida hora de la mañana. Así que en este momento vamos a estar meditando un momento la palabra del Señor, esperando que se gocen a través de la palabra, se gocen a través de la oración, porque nosotros no podemos pagarle al Señor lo que Él hace con nosotros. Con solo orar, con solo dar nuestro tiempo, no es suficiente para darle gracias al Señor. Por eso, mis amados hermanos, cada día pidámosle fuerzas al Señor. Decirle a Dios: Señor, en este momento yo me pongo en tu presencia, me pongo en tus manos. Dame fuerza para que yo pueda algún día, Señor, hacer tu voluntad. Algún día, Señor, puedo hacer lo que a ti te agrada. Y así podemos, por lo menos, hacer la voluntad de Dios. En este momento vamos a estar leyendo una hermosa palabra del Señor. Yo sé que ya lo hemos hecho, ya lo hemos predicado, pero no está de más en hacerlo de nuevamente, ¿verdad, mis hermanos? En este momento vamos a ver un precioso pasaje de la palabra del Señor. En este momento vamos a estar meditando. Antes que nada, vamos a estar saludando aquí a los hermanos. Saludamos aquí a la hermana Yendi Adelina. Dice: hola hermanita, ¿cómo está? Aquí estoy escuchando con mi familia, dice por acá. Pues aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Y muchas gracias por estar ahí con toda su familia escuchando la programación en este momento. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos en este momento. Bueno, así que en este momento vamos a leer un momento la palabra del Señor. Lo vamos a leer en el libro de Lucas, en su capítulo 15,
y vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 31. Dice esta hermosa palabra, dice: él entonces le dijo: hijo, tú que siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Uno cumplió con las reglas, pero no era feliz, pero las otras cumplió y tampoco fue feliz. ¿Con cuál de los dos te identificas en este momento? La palabra de Dios nos dice: él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, le dijo, y todas mis cosas son tuyas. Dice la palabra de Dios, uno cumplió con las reglas, dice la palabra, pero no era feliz. En este momento, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que un hombre tenía 2 hijos. De esta palabra en la que vamos a estar meditando, el verdadero protagonista de la palabra, de esta parábola del hijo pródigo, es el padre. La palabra de Dios dice que este hombre tenía 2 hijos, uno que era rebelde y otro que era religioso. Pero ese padre amaba a sus 2 hijos. Yo sé que a nosotros, cuando nosotros tenemos hijos, mis amados hermanos, los amamos. Aunque los hijos no entienden, aunque los hijos se ponen rebelde, aunque los hijos, ¿verdad?, no hacen caso a lo que se le dice. En este momento la palabra de Dios dice de que este hombre tenía 2 hijos. Y dice que uno le dijo al Señor, a su papá, ya que siempre te he obedecido, siempre he hecho lo que tú me has mandado hacer. Y entonces le dijo, ¿verdad?, quiero que me des una parte de lo que tienes o de lo que tenemos. Y por eso les decía de que la palabra de Dios dice de que uno era obediente, él cumplía con las reglas, pero dice la palabra de Dios, pero no era feliz. Y dice la palabra de Dios que el otro cumplió y tampoco fue feliz. Que ninguno de los dos fueron felices. Porque dice la palabra de Dios de que él tenía un hijo que era rebelde y el otro religioso, pero él los amaba a los dos, porque era su familia. Él nunca se dio por vencido con los dos. ¿Verdad que sí, que cuando los hijos son muy desobedientes, uno dice, me la aguantaré? Aunque una madre, un padre llora por medio de los hijos, a veces el papá o la mamá dice, mis hijos ya no entienden, pero de todas maneras los amo y voy a estar un buen tiempo con ellos. Cuando van a ser mamá, papá, ellos van a comprender, van a entender el amor de padre, el amor de madre. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre luchó con sus 2 hijos, que ninguno de esos 2 hijos cumplieron con la ley, con el mandato de aquel padre. Dice que el padre luchó con su familia, luchó con sus 2 hijos, mientras que el hermano menor dice que estuvo en tierras lejanos, sumido en el pecado. Y dice que el hermano mayor estaba en casa, sumido en una moralidad. Dice que uno era culpable de cometer pecado de la carne y el otro era culpable de los pecados del espíritu. Dice que después de perderlo todo, el hijo menor descubrió que vivir
en sumisión, en las normas paternas, era la forma más gratificante y segura de vivir. Solo después de entender la diferencia entre guardar las normas y tener una relación, el mayor dice que pudo comprender las palabras de su padre. Ahí donde el padre dijo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son suyas. Uno cumplió con las reglas, pero no era feliz, y el otro las cumplió, tampoco fue feliz. ¿Y cuál era el problema? El problema estaba en que ninguno de los dos hijos conocían el corazón del padre, porque eran muy egocéntricos. Pero eso cambió cuando se dieron cuenta de que eran amados a pesar de sus faltas y que su padre quería bendecirlos. En este momento yo quiero que entiendas lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Vamos a ver lo siguiente en la que hemos leído en la Biblia, en la palabra de Dios. Ir a la iglesia, guardar todos los preceptos y no conocer de la verdad la fidelidad de Dios, su amor, sus planes para mi vida, para tu vida, hasta que no lo conozcas profundamente. Como por ejemplo hoy muchos decimos, amamos a Dios, conocemos a Dios, pero cuando se nos presentó una crisis mundial, ahí donde estamos conociendo a Dios profundamente. No solo de participar, no solo de estar ahí en la iglesia o leer su palabra y ya guardamos los conceptos, ya conocemos la verdad, la fidelidad de Dios, su amor, su misericordia, los planes para nuestra vida. No solo únicamente eso, sino que nosotros vamos a conocer profundamente a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él volviendo en sí, y él dijo, pues he pecado contra mi padre, yo estoy aquí mendigando pan, mientras que mi padre tiene muchos jornaleros en su casa, pero yo estoy mendigando pan, perezco de hambre. A veces, mi amado hermano, mi amado amigo, a veces tienes que tocar fondo para entender quién es Dios. En este momento estamos tocando fondo para saber quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer por nosotros, por ti y por mí. Dice que la palabra de Dios, cuando el hijo menor acabó en una pocilga, volvió en sí. Y la siguiente decisión que tomó fue crucial: iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Imagínese, ese hijo menor tuvo que tocar fondo para reflexionar, para ver que en la casa de su padre había abundante cosas, habían bastantes jornaleros que tenían abundancia de pan, y mientras él mendigaba pan, mientras él perecía de hambre, entonces dice que él tocó fondo para entender quién es Dios, para entender, para comprender el amor de su padre y lo que es capaz de hacer por el hijo. Por esa razón nosotros estamos tocando fondo para entender quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Aquel hijo acabó con toda su herencia, su dinero que su padre le había dado.
Y él reaccionó y dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Dice la palabra de Dios, vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Lo encontramos acá en el libro de Lucas, en su capítulo 15, versículo 18. Lo vamos a leer en este momento. Dice la palabra de Dios: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, aquel hijo que había fallado, dice que tomó esta decisión y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y él reconoció, mis amados hermanos, y él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Y dice: levantándose vino, y su padre, en cuanto aún estaba él lejos, dice la palabra, lo vio su padre, y se fue, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando lo hizo su padre, le volvió a otorgar el lugar que le correspondía. Porque dice que aquel padre estaba muy preocupado, aquel padre estaba clamándole al Señor que su hijo volviera, que regresara, que él estaba muy triste por su hijo. Yo sé que nosotros como padres, como madres, a veces cuando los hijos son muy rebeldes, son muy desobedientes, contestan mal a los padres, pero aún así uno los ama. Cuando los hijos salen de casa, uno se preocupa por la vida de ellos. Uno dice: no ha regresado mi hijo, no ha regresado mi hija, yo me preocupo por él, por ella, no sé dónde estará bien. Y uno cada rato sale a la puerta a ver, en la ventana a ver si ya venía su hijo. Y así estaba este padre. Dice que aquel hijo tomó la decisión y dijo: me voy con mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir que pequé contra el cielo, pequé contra él, y pues ya no va a ser necesario que me llame hijo, sino que me voy a convertir en uno de sus trabajadores, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que aquel padre se fue corriendo, ni aún no había llegado aquel hijo cerca de su padre. El padre lo vio venir y él se fue corriendo, se tiró en sus brazos, lo abrazó, lo besó, dice la palabra. Y por eso la palabra de Dios dice: cuando lo hizo su padre, le volvió a otorgar el lugar que le correspondía. Pero dice que acá hay un problema, mis hermanos. El hermano mayor también necesitaba el perdón del padre. Y entonces la pregunta, tal vez algunos dirán: pues ¿cuál era su pecado? ¿Qué fue lo que hizo el hermano mayor? Lo que él hizo, el hermano mayor, era que tenía una envidia y críticas que tenía en su vida. Dice que cuando vino este hijo, el que había derrochado su dinero con los amigos, dice que él se molestó y le dijo: vino tu hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, le dijo, y has hecho matar para él el becerro gordo, le dijo. Mas cuando vino tu hijo, y así le dijo, ¿verdad? Que aún lo amas, que aún haces fiestas por él, y estuvo con rameras, estuvo con amigos que destruyó con su herencia. Y mataste a un becerro gordo para él. Y dice la palabra del Señor de que como que pisoteó a su hermano.
él trató de ganarse el amor del Padre haciendo méritos. Pero el problema era que ya tenía el amor del Padre, aunque él no lo supiera. Y por eso seguía intentando demostrar quién era él. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Como hijos redimidos de Dios. Y ya hemos sido aceptados y justificados y vestidos con la justicia de Cristo. Hoy nuestro Padre Celestial nos dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero cada día demostrémosle al Señor que nosotros cada día tratamos de agradarle a Él. Como dice el canto, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable ante ti. Que no se nos crezca el orgullo, la crítica, la envidia. Porque muchas veces cuando nosotros, el Señor nos ha llamado al ministerio, pero a veces nosotros cuando vemos a otro hermano o hermana que comienza a predicar, que comienza a orar o que comienza a cantar, a veces hay un orgullo, hay un odio, hay algo en nosotros que queremos demostrarle a Dios que somos más mejores que ella. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice que este hombre tenía 2 hijos, que estos 2 hijos les dieron lo que ellos pidieron, pero ninguno de ellos fue feliz, ni el que se guardó, ni el que fue a derrochar su dinero con los de afuera. Él no fue feliz, y el otro que estaba viviendo con su padre, haciendo la voluntad de su padre, no fue feliz. Al igual que nosotros, si nos engrandecemos en este mundo, yo me quiero ser la mejor de todos. Y la otra que apenas empieza quiere ser la mejor de los que estaban. Entonces ninguno de nosotros vamos a ser feliz. ¿Por qué? Porque tanto como el uno está lleno de envidia, de rencor, de odio, de crítica, de tantas cosas, y tanto como el otro, pues según haciendo la voluntad de Dios, pero no lo está haciendo verdaderamente, porque dice la palabra de Dios: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque la verdad, mis amados hermanos, hay personas que aún envidian a otros hermanos. Cuando se encuentran en un evento, cuando se encuentran en algún lugar, la otra no le habla, o la otra no le habla, no se habla ni se saluda, como que si no estuviera nadie ahí en ese lugar. Entonces Dios dice que ninguno de estos 2 hijos fueron felices, ni el uno que estaba haciendo el bien, ni el otro que estaba haciendo lo malo. Ninguno de ellos fue feliz. ¿Por qué? Porque dice que aquel hijo tenía una envidia, un rencor, un remordimiento hacia su hermano, y dice: ¿por qué será que mi padre hace tanta fiesta y que mata al becerro más gordo sobre este hijo pecador, sobre este hijo que ha hecho tanta maldad, que destruyó su riqueza, su herencia con los de afuera? Mas yo estoy con mi padre haciendo la voluntad, ni mi padre se da cuenta de lo bien que estoy haciendo yo. Y ahí con eso el hombre pecó. Dice la palabra de Dios de que no se daba cuenta que el padre lo tenía a su cuidado. No se daba cuenta que el amor de su padre ya lo tenía, y él cada día quería demostrarle, ¿verdad? Quiere ganarle el amor del padre, pero dice la palabra de Dios que ya tenía el amor de su padre, solo que él no se daba cuenta. Donde Dios le dijo él: yo siempre he estado contigo. Así dice la palabra de Dios. Dice la palabra, seguramente nos dice: hijo, hija, yo siempre estoy contigo y todas mis cosas son tuyas. Dice el libro de Lucas en su capítulo 15, versículo 31, dice: él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ambos hijos pecaron de forma diferente, pero la solución para ambos era la misma: ser restaurados para estar en compañía del Padre. Dice que Santiago escribe: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre, que no cambia.
Así dice la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Date cuenta de que Dios no solo sabe lo que es bueno para nosotros, para ti, para todos, sino que Él es perfecto. Él te lo dará cuando estés en el lugar correcto, cuando estés en el lugar, en lo espiritual, y tú comiences a permanecer en Él como conviene. Y a veces nosotros decimos, es que el Señor le estoy preguntando, le estoy pidiendo, pero no me concede, no me lo da. Pero dice la palabra de Dios, dice que Él sabe y conoce lo que es bueno para mí, para ti, para todos. Pero Él nos dará cuando ve Él que nosotros estamos en el camino de lo espiritual, que nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos llene con su Santo Espíritu, que no nos perdamos en las cosas vanas, que cada día nosotros arreglamos nuestra vida en lo espiritual. Entonces estar en el camino, en el lugar correcto, entonces Dios comienza a darnos lo que nosotros merecemos, permanecer siempre en Él. Dice este texto de la palabra de que el hijo pródigo, él estaba perdido y ha sido encontrado. Dice, mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, y habíase perdido y es hallado. De que para el padre dice que aquel hijo ya estaba perdido, que ya estaba muerto, que ya no hay esperanza en él, que ya todos lo tomaron por muerto. Pero dice que él revivió, dice la palabra, que tu hermano era muerto y ha revivido y fue hallado, dice la palabra. Dice que el hijo pródigo no supo quién era su padre, ni lo que éste sentía por él, hasta que se fue de casa. Como les dije hace ratito, mis hermanos, nosotros tenemos que tocar fondo para saber quién es Dios. Muchas personas, al igual que dice la palabra de Dios, de que aquel hijo no sabía el amor de padre, no sabía quién era su padre, ni lo que tenía, ni lo que él hacía por él, hasta que se fue de casa, hasta que él se fue, y ahí donde se dio cuenta quién era su padre. Mirando al pasado, pensó, he dejado lo mejor que nunca tuve, después de haber acabado en una pocilga. Él reaccionó y dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mirando a su alrededor pensó, yo no debería vivir así. En ese momento su vida dio un vuelco. Al volver a casa, dice que su padre organizó una fiesta. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de que su padre era un hombre, así que como por decir un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre omnipotente, digamos. Como así que nosotros en este tiempo muchas veces decimos y tomamos el ejemplo de nuestra bella Guatemala, de nuestra ciudad, que hasta el presidente
que hasta hermanos, los policías, las autoridades, los hermanos agarran su equipo de sonido y con su micrófono, una bocinita o no sé, salen a las calles a predicar la palabra de Dios. El presidente se toma su tiempo en ayunar delante de Dios. Entonces, a veces nosotros en este tiempo nos damos cuenta quién es Dios. Y si los presidentes, si los de policía, los hermanos están predicando, están orando, están ayunando, eso quiere decir que se están dando cuenta que nosotros no somos nada, no somos nadie fuera de Dios. Por eso ellos están reconociendo que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene el control, que Dios tiene el poder, que Dios hará milagro en nuestro país. En este momento el Señor nos está demostrando de que nosotros somos hijos de Él, que hasta hoy en día nos estamos dando cuenta quién es Dios. Muchos están clamando y decir: Señor, Dios, tenga misericordia por nuestra Guatemala, tenga misericordia sobre todas las naciones, Dios tenga misericordia sobre la vida de estas personas. Estamos dándonos cuenta quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Si no hubiera pasado esto, ¿quién estaría ayunando en este momento? ¿Quién estaría predicando la palabra de Dios en este momento? ¿Quién estaría dando su tiempo para Dios en este momento? Por eso la palabra de Dios dice: al volver a casa, su padre organizó una fiesta cuando el hijo pródigo se dio cuenta quién era su padre. Y dice la palabra que él descubrió también quién era él. Y entonces dice que tuvo algo que celebrar hasta que no descubras quién es Dios y quién eres tú. En este momento, si Dios hace la obra en nosotros, nos cuida, nos proteja, entonces nosotros vamos a saber que somos hijos del gran Rey y decir: mi Padre no permitió que esta enfermedad me tocara, porque yo soy la hija de un rey, yo soy el hijo de un rey. Él es mi Padre y yo soy su hijo, su hija. Por esa razón, la palabra de Dios dice que no hay nada que celebrar si no fuera de entender, si no se tratara de ese amor de aquel padre, de aquel hijo. Y por esa razón, la palabra de Dios nos dice de que, dice la palabra de Dios: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero una vez que sabes quién es tu Padre y quién eres tú, tienes que volver a casa y tomar el lugar que te corresponde en la mesa. No más soledad, no más culpabilidad, no más carencia. Escucha esta palabra del Padre. Teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y el Señor es lo que nos dirá cuando nos demos cuenta que estamos perdidos, que estamos lejos de Dios. Y el Señor dice: hagamos fiesta, porque según para mí este hijo, esta hija se había perdido, pero más aún ha vuelto, y hay que regocijarnos, hay que hacer fiesta, porque dice la palabra de Dios de que aquel pastor de oveja, si se pierde uno, dice que las 99 ovejas, que a uno se había perdido, y dice la palabra de Dios de que el pastor de oveja había dejado las 99 y se fue a buscar el uno que se había perdido, y dice que hubo fiesta en el reino de los cielos. 99 justos, no hay necesidad de arrepentimiento, mas un pecador que es hallado y que se arrepintió de sus malos pasos,
Por esa razón hubo fiesta allá en el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios de que cuando se fue de casa, el hijo pródigo dijo: dame lo que me toca de la herencia. Así dice la palabra, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que les repartió los bienes, pero luego comprendió que puedes poseer todo lo que hay en el mundo y aún así no tener nada, sino es con la seguridad del amor del Padre. Tal vez en este momento tú dices, todo lo que tengo, pues es de uno, ¿verdad? Es mío. Tengo todo lo que quiero. Tengo todo, pero quizás no es la verdadera felicidad, porque dice la palabra de que tuvo lo que él quiso, pero no fue feliz. Al igual que el otro tenía también todo, pero tenía un rencor, una envidia en su corazón, tampoco fue feliz. Porque él se enojó cuando vio que su padre hizo una gran fiesta en su hogar y dijo: ¿por qué mi padre ama a este pecador que fue a derrochar su dinero con los amigos, con las prostitutas, con los de afuera? Mas yo estoy guardándome para él y ni siquiera una fiesta hace para mí. Entonces ya pecó contra el Padre porque ya tuvo una espina en su corazón. Por eso Dios le dijo, él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Imagínense. O sea, que el hijo estando ahí, pero las cosas que tenía su padre era de él también. Más el otro que se había ido de casa, le hicieron una fiesta, pero más el otro que estaba con él, de él eran las cosas también, pero no comprendía, no sabía. Dice que el hermano mayor no podía alegrarse de la vuelta a casa del hermano menor, porque eso le ofendía. Le dijo a su padre: organizaste una fiesta para él, pero nunca has organizado uno para mí. Te he servido fielmente durante años y una vez reconociste mi servicio o celebraste mis logros. Y dice la palabra de Dios acá en Lucas, en su capítulo 15, versículo 29 al 30, dice: mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, dijo, has hecho matar para él el becerro gordo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice de que nosotros tenemos que aprender 3 cosas del hermano mayor. Y tal vez algunos se preguntan, pero ¿cuáles son esas 3 cosas? La primera es acerca de las actitudes. A pesar de estar invitado a la fiesta, su enfado lo mantuvo alejado. ¿Qué te enfada a ti? ¿O qué me enfada a mí? Y yo tengo mi respuesta. Si alguien me dijera en este momento, ¿qué es lo que te enfada a ti? Yo te lo respondería con gusto. La palabra de Dios dice que es estas 3 cosas del hermano mayor que nosotros tenemos que aprender o tenemos que tomar un ejemplo. Dice que el hermano estuvo él invitado a la fiesta, pero tenía un enfado y dice que un enojo que lo mantuvo alejado. La otra palabra: no hablas con nadie ni perdonas a nadie. Y el otro: tienes miedo de amar, de ayudar o de aprender. Le has hecho la culpa de todo a los demás. Y algunas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Pero en este momento te digo, ya no permitamos más el enojo, el enfado,
que nos deje encerrado, que nos robe la bendición, que nos robe la felicidad y que envenena el Espíritu Santo, te quita el gozo. Dice la palabra de Dios: perdona, alégrate por tu hermano, camina en compañía de tu Padre espiritual. Cuando alguien es usado por Dios, cuando alguien es levantado por Dios, alégrate. Dile al Señor: úsalo cada día más. No permita, Señor, que llegue a media de su ministerio. No permita, Señor, que se rebele contra ti. No permita, Señor, que el enemigo lo tiente y se quede allí nomás. Que muchas veces hay personas se enfadan, se enojan cuando alguien más es levantado por Dios y dicen: ay, otra hermana, otra solista, otro cantante, otro predicador. Muchas cosas se le vienen en la mente de aquellos que ya hace tiempo le sirven al Señor, pero todavía les viene envidia, les viene el enfado, el enojo. Entonces dice la palabra de Dios de que nosotros podamos alegrarnos con ellos, podamos perdonarlos, podamos amarlos y aprender de Dios cada día, no echar la culpa a los demás, no decir de que yo no fui el culpable, fue tal persona que tiene la culpa, y le echas la culpa a los demás y le echas la culpa a Dios también. Es que Dios lo permitió, es que Dios fue el culpable. No permitas ese enfado, no permitas que ese enojo te encierre, que robe tu bendición, que robe el Espíritu Santo, que envenena tu vida y que te quita el gozo, sino que perdona y alégrate con aquellos que Dios los levanta, que Dios los usa, y aprendamos a acompañar a nuestro Padre Celestial, a gozarnos con Él, porque dice la palabra de Dios de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. Ahora la segunda es acerca de la abundancia. Dice la palabra de Dios de que Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es lo que dice la palabra. Y fíjate en la palabra, todo dice: Dios es un Dios de abundancia. Y si Él bendice a tus hermanos, también lo hará contigo. Porque cuando Dios las bendice o los bendice a ellos, les sigue quedando más que suficiente para ti. Tal vez tú le dices al Señor: es que Señor, no soy bendecido, no soy bendecida, pero a tus hijos de aquel lado, de allá, son personas súper bendecidos. ¿Y yo qué? Soy tu hijo, soy tu hija. Pero Dios te va a decir en este momento: hijo, hija, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por esa razón, en este momento, si Dios bendice a los demás, también te va a bendecir a ti. Si Él puede bendecir a ellos, también habrá suficiente para ti. Y la tercera es acerca de tu acercamiento al Padre. Como hijo redimido de Dios, puedes acercarte a Él en cualquier momento, pedirle lo que tú necesitas, estar seguro de que Él te responderá. Dice la palabra: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos, dice la palabra. Así dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Mis amados hermanos, tal vez nosotros le decimos al Señor: ¿cuándo va a responder Dios a mi oración? Que muchas veces nosotros decimos: ¿cuándo Dios va a responder mi oración, mi clamor? La palabra de Dios dice que la respuesta de tu oración será en el momento en que más lo necesites. Pero tienes que acercarle a Dios, decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y aquí vengo, Señor, tú que tienes abundancia de pan y yo mendigando por otro lado, y yo me presento ante ti, me acerco a ti, y yo quiero, Señor,
que yo también me bendigas, me sanes, me ayudes. Y el Señor te va a decir en este momento: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son suyas, todas estas cosas son suyas. Por esa razón, amado hermano, en este momento tenemos que reconocer que ya no es momento de echar la culpa a los demás, echar la culpa a Dios y decir que por qué no podamos decir esas palabras, porque como les digo yo, nosotros tenemos que tocar fondo para que podamos entender y comprender quién es Dios y saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si en este momento estamos reconociendo quién es Dios y nosotros también, es porque nosotros estamos tocando fondo. Por esa razón, en este momento yo te digo, ánimo siempre, busca a Dios, entrégate en las manos de Dios. Aquel hijo pródigo se fue de casa, salió con la suya y dijo: me voy a divertirme, ya que mi padre me dio, y me voy. Pero dice la palabra de Dios de que cuando él llegó a derrochar todo, se acabó todo, y tomó la decisión de volver a su padre, volver con su padre, y dijo: me iré a mi padre. Es lo mismo en este momento. Dile al Señor: me iré, Señor, volveré a mi padre. Estoy tocando fondo, estoy comprendiendo quién es mi Dios, y tú verás lo que Dios hará por ti. El Señor va a hacer grandes obras y maravillas con nosotros, pero tienes que permanecer en Él. Tienes que pedirle al Señor: Señor, quiero sumergirme más en tu presencia, quiero pedirte que me llenes cada día, quiero pedirte, Señor, que tú me bendices cada día. No tengamos envidia de nadie, mis hermanos, no tengamos rencor a nadie, porque a veces nosotros fallamos. No puedo decirte a ustedes que yo nunca he envidiado a nadie, yo nunca he hablado mal de nadie. Claro que sí, que a veces se nos entra la envidia, se nos entra el remordimiento, se nos entra el orgullo, y a veces decimos y juzgamos y hablamos mal de las personas. Pero pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros cada día, y decirle a Dios: Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a hacer y caminar en tus caminos y llegar a la perfección, porque es lo que el Señor quiere de nosotros, que cada día podamos hacer la voluntad de Dios y decirle al Señor: yo quiero volver a ti, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Tal vez en este momento eres súper bendecido, eres súper amado, pero tienes algo dentro de ti que no permita total libertad, total gozo en tu corazón. Dile al Señor: Señor, en este momento tal vez hay algo dentro de mí que no me permite el gozo, no me permite la paz. Y dile al Señor: Señor, en este momento dejo todo, tiro todo, Señor. Yo quiero que me transformes. Aquellos hijos, dice la palabra de Dios que era necesario que sean renovados los dos, porque ni el uno fue feliz. Y por esa razón decirle al Señor que nos renueva, ¿verdad? Que crea en nosotros un espíritu nuevo. Así que hemos llegado a la recta final de la programación en este momento. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros, escuchándonos y viéndonos también, que haciendo una transmisión en nuestra página de Solista Alicia. Hemos hecho esta transmisión, casi siempre lo hemos hecho así solo de audio, pero en este momento estamos en vivo a través de nuestra página. Que el Señor bendiga la vida de los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Bendecimos la vida de hermano Pedro López, y también a los hermanos de la radio Estéreo Sana,
Que el Señor los bendiga en este momento. Y también al hermano Feliciano Chan dice por acá: Dios lo bendiga, Ali, con el programa. Gracias por compartir la palabra de Dios. Dios lo bendiga, dice por acá. Pues muchas gracias, hermano Feliciano, que el Señor lo bendiga. También nos dice por acá hermana Modesta, dice desde la ciudad de la capital de Guatemala, dice: amén, bendiciones, Ali. Hay que tener confianza en Dios. Adelante en la casa de nuestro Padre Celestial. Es poderoso. Ánimo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén, dice. También saludamos a Ishkoy Jaime, dice: hola, muy buenas tardes, hermana, bendiciones. Le estoy saludando desde Bryan, Texas. Estoy viendo en vivo, dice por acá. También a Neftali Manuel, dice: hola, saludos desde Los Ángeles, California, bendiciones. Hermana Elia Álvarez dice: ánimo, Ali, bendiciones. A Elisa Morales dice: amén, gloria a Dios. El hermano Pedro García dice: bendiciones, hermana Alicia, saludos. Muchas gracias, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Luchemos cada día para ser agradables al Señor. Pongámonos en las manos de Dios. Como les digo, no permitamos el remordimiento en nuestro corazón. No porque yo soy perfecto o ya alcancé la santidad. No, cada día estamos tratando de perfeccionar nuestra vida hacia Dios. Yo sé que como ser humano a veces nos enojamos, a veces nosotros fallamos a Dios de un momento a otro, pero decirle al Señor: Señor, quiero aprender de ti. Yo cada día le digo al Señor: Señor, haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero aprender de ti, Señor, de ser manso y humilde de corazón. Yo sé que todavía envidiamos a nuestros hermanos. Yo sé que todavía hay remordimiento. Yo sé que tanto como el que está fallado, tanto como el que sabe de palabra, estamos fallando ambos. Porque dice la palabra de Dios de que no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Y ahí donde comprendí esa palabra de que tanto como el que sabe de Dios, el que aún no sabe de Dios, ambos estamos fallando delante de la presencia de Dios. Pero decirle al Señor: me voy a volver al Padre. Decirle al Señor: perdóname, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y he fallado, Señor. Y el Señor, antes de que vayas corriendo hacia el Padre y te dice: volvió mi hijo, mi hija, yo lo tenía por muerto, pero reaccionó, vino, y el Padre va a ir al encuentro con su hijo, lo va a abrazar, lo va a besar y decir: voy a hacer fiesta para que aquel hijo que había vuelto en la presencia de Dios y que se ha renovado y que se ha transformado y que vuelve a ser como un hombre nuevo. Y es lo que el Señor va a hacer con nosotros si nosotros vayamos a los pies de Dios. Así que en este momento, mis amados hermanos, hemos llegado a la recta final de la programación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero más el que no creyere será condenado. Dice que no nos toque la condenación, sino que dice la palabra que podamos ser salvos, mis amados hermanos. Así que en este momento vamos a finalizar la programación y esperando que se hayan gozado y disfrutado de la palabra en nuestra compañía en este momento. Así que el Señor los bendiga. Y acá vamos finalizando nuestra transmisión y estaremos de vuelta con ustedes en una próxima. Vamos a hacer otra transmisión para poder compartir palabra de Dios. Así que el Señor los bendiga, y también las emisoras. Gracias a la radio Reacción Juvenil, la radio Lluvia de Bendición, la radio Nueva Visión, la radio Estéreo Sana y Twist Estéreo. Gracias a todas esas emisoras. Están permitiendo a que la palabra de Dios sea predicado en diferentes estaciones. Así que el Señor los bendiga, y acá llegamos a la final de nuestra programación. Muchas bendiciones.